Pues buenos días a todos, buenos días a los que estáis en casa. Estamos ya de nuevo en nuestra reunión. Vemos ya el culto un poco más lleno que estos últimos domingos en verano, así que ya una alegría veros a muchos y espero que estéis animados, fortalecidos durante el verano. Y vamos también ahora a fortalecernos por medio de la palabra, a poder escuchar la voz de Dios y ver qué es lo que tiene para nosotros en esta mañana. Vamos a continuar con lo que habíamos estado viendo el domingo pasado. Sabéis que estamos viendo la epístola de Judas al completo y hoy nos acercamos ya prácticamente al final, los últimos 4 versículos que van del 20 al 23. 4 versículos que son básicamente lo que Judas tenía en mente, lo que quería comunicarles desde un buen principio y por fin puede decirlo. ¿Vale? En los primeros 3 versículos de la carta les habla acerca de la fe, cómo hay que defender esa fe, cómo tenía preocupación por comunicarles el Evangelio, por hablar de la común salvación y, sin embargo, ha tenido que tomar un desvío grande, ¿vale? Y hablar de los intrusos, de esas personas, de esos infiltrados que habían en la iglesia y que estaban pervirtiendo el Evangelio, que estaban hablando mal de la gracia de Dios, del señorío de Jesucristo y, por lo tanto, tiene que dedicar la mayor parte de la carta a, de manera contundente, denunciar, mostrar la irregularidad, lo incorrecto de la vida, de la conducta y de las palabras de estos intrusos, de estos infiltrados, de estos falsos maestros o pretendidos falsos maestros que habían en la iglesia. Y ahora, después de hablar de manera contundente, vez tras vez, sobre los ejemplos que hay en el Antiguo Testamento, en la literatura intertestamentaria y también en los dichos de los apóstoles, como ya en las Escrituras, como Dios ha ido denunciando, advirtiendo que van a haber momentos en la iglesia, en la época de la iglesia, que va a haber gente que va a querer pervertir el Evangelio, que va a rebajar su gracia, que va a traer una gracia barata, una gracia que en verdad no es gracia porque no conduce a Cristo, que va a eliminar lo que es el juicio de Dios y que va a relativizar todas las cosas que no importan tanto como vives, si vives para Dios o no vives para Dios. Y este tipo de gente va a ser gente maja. Va a ser gente agradable, gente que adula a las personas, dice el texto. Son gente que cuando menos lo esperas, cuando estás banqueteando, cuando estás en un momento relajado, pues van haciendo sus proclamas. Pero en verdad son proclamas arrogantes porque quieren rebelarse contra lo establecido, contra el liderazgo, contra la palabra de Dios y, en definitiva, contra la Biblia misma. Así que ha tenido que estar hablando de esto. Y sin embargo llega ahora al clímax de la carta. Llega a la cumbre de lo que quiere decir. Y para eso va a estar usando mucho vocabulario de los primeros 3 versículos y los va a volver a usar ahora. Y mucho de lo que ha estado desarrollando a lo largo de la carta, ahora es el momento de enfatizarlo, de dejar por fin de manera contundente cuál es el mensaje de cómo han de vivir como creyentes para Dios. Es por eso que os he repartido unas hojas en esta mañana que tenéis por ahí, a ver si os facilitan un poco el poder seguir algunas cuestiones que son importantes para entender este clímax al que llega la carta. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a nombrar versículos para arriba y para abajo, a lo mejor os perdéis. Así que si no tienes hoja, porque ya se me han acabado, pues con el que tengas al lado, pues compártela y podéis ir mirando lo que vayamos a ir diciendo. Vale, pero antes de entrar en estas cuestiones, vamos a orar, vamos a leer primero el texto, vamos a orar y vamos a pedir la bendición de Dios después. Dice el versículo 20: Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros salvad arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, una vez más nos acercamos al lugar santo, a tu palabra, y queremos pedirte que nos des humildad y gracia
en nuestros corazones para recibirla como lo que es, palabra tuya para nuestros corazones, palabra de vida eterna. Queremos pedirte que renueves nuestros corazones, que estas verdades impacten en nuestro corazón y en nuestra mente, para que podamos servirte con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma. Te lo pedimos todo esto para la gloria de tu Hijo, en su nombre oramos. Amén. Muy bien. Así que ahora va a hablar de esta común salvación y va a explicar en qué consiste esta común salvación, ¿vale? Cómo han de vivir a la luz de todo lo que han estado viendo hasta este momento. Como decía el otro día en oratoria, estos últimos versículos se llaman el conquestio, ¿no? Es el lugar donde va a conquistar los corazones, por lo tanto va a usar las palabras más contundentes, las afirmaciones más fuertes y va a tocar las teclas para producir también las emociones adecuadas. Estos 4 versículos conectan de manera especial con los 3 primeros versículos. Y esto lo podemos ver en palabras que se repiten en estos 4 versículos directamente de los 3 primeros versículos, incluso de alguno más. Si tenéis por ahí la hoja, en primer lugar la palabra amados, agapetoi, sale en el versículo 3, versículo 17 y versículo 20. Así que se dirige en el versículo 3 a los amados y ahora en el versículo 17 vuelve a dirigirse a los amados y en el 20 otra vez a los amados. Si os acordáis, en esta carta hay 2 tipos de auditorio, 2 tipos de personas a los cuales está hablando y dirigiéndose. Por un lado los amados, por otro lado los intrusos, los infiltrados. Estos son los 2 grupos a los cuales se está describiendo y a los cuales se está dirigiendo. Así que utiliza la palabra amados, utiliza la palabra amor, amor de Dios, ágape, en el versículo 1, amados en Dios Padre, aquí en el versículo 21 lo vuelve a decir, en el amor de Dios. Utiliza la palabra fe, versículo 3, esa fe que hay que defender, ardientemente hay que combatir por ella, es la santísima fe en el versículo 20. Luego nos va a hablar también del futuro, en el versículo 1 dice que estamos guardados para Jesucristo. ¿Vale? Una expectativa de futuro. En el versículo 21 dice que aguardamos la esperanza de la misericordia de Dios, ¿no? Cuando Dios en toda su misericordia se manifieste y dando vida eterna a todos los que temen, a todos los que le temen. Así que la idea del futuro, de una expectativa de algo mejor, también está en el texto. Otra idea que se repite es la palabra eleos, en griego, misericordia, ¿vale? Versículo 2 y versículos 21 y 22. ¿Vale? Que abunden en misericordia y les dice cómo han de abundar en misericordia, esperando la misericordia de Jesucristo por un lado y teniendo misericordia los unos de los otros, versículo 22. Y por último una palabra también interesante que es la palabra preservar, que es la palabra tereo. Haremos mención un poco más adelante de esta palabra, pero aparece en el versículo 1, ¿vale? Que dice guardados para Jesucristo, traduce las Américas, y es la misma palabra que dice el versículo 21, conservaos. Guardar y conservar en el griego es exactamente la misma palabra. Así que todas estas repeticiones de palabras es para conectar, Judas está conectando la primera parte de la epístola con esta última. ¿Vale? ¿Y por qué es importante? Porque está conduciendo al mensaje final, a la exhortación final para aquellos que ama tanto y tiene miedo que se pierdan por causa de los infiltrados. Y por último, ¿cómo dividimos estos 4 versículos? Pues hacemos una división, 2 versículos, los 2 versículos primero, que tienen que ver cómo deben vivir los amados, ellos mismos, y los siguientes 2 versículos, cómo los amados deben tratar a los intrusos, cómo deben vivir entre ellos, los 2 primeros versículos. Los 2 versículos siguientes, cómo deben tratar a los infiltrados, a los intrusos. Vamos a analizarlos. En primer lugar, cómo deben vivir los amados. Algo más de la estructura de estos 2 versículos. Tenemos una oración principal, que es este imperativo que dice conservaos en el amor de Dios. Esta es la oración principal del texto. La exhortación de lo que les está diciendo es que lo que tienen que hacer es guardarse, conservarse, preservarse en el amor de Dios. ¿Y cómo lo hacen? Pues lo van a hacer
con las siguientes 3 frases. La primera, edificándose en vuestra santísima fe. La segunda, orando en el Espíritu Santo. Y la tercera, esperando la misericordia de Jesucristo. Estas 3 descripciones es el cómo de lo que tienen que hacer, que es preservarse en el amor de Dios. Es decir, Judas no solo les está diciendo lo que deben de hacer, sino que como buen maestro, como buen pastor, les está diciendo cómo deben hacerlo. No solo es necesario decir el qué, sino también enseñar cómo deben hacer esas cosas ellos. Vale. Algo también interesante de esta carta. El verbo tereo. Dice esta primera frase, conservaos en el amor de Dios. Conservaos, este verbo decíamos que en griego es tereo, y es el mismo que sale en el versículo 1, cuando dice guardados para Jesucristo. El problema es que nuestras traducciones muchas veces, por amor al estilismo, a no repetir, a que llegue bien el mensaje, pues cambian los matices y usan distintos verbos. Pero es importante notar que los versículos que voy a leer ahora, que tenéis ahí anotados, es exactamente el mismo verbo. Igual, no hay ninguna diferencia en el griego. ¿Y por qué es importante? Porque ahora veremos que tienen una relación los unos con los otros. El primer versículo es, vamos a ir primero al versículo 6, cuando dice, y los ángeles que no conservaron su señorío original. Los ángeles que no, tereo, que no conservaron su señorío original, es decir, que se rebelaron a Dios, al final dice, sino que abandonaron su morada legítima, Dios los ha conservado en prisiones eternas. ¿Os fijáis? Versículo 6, el mismo verbo. Los ángeles que caen no se conservan en el señorío de Dios y Dios los conserva para prisiones, para juicio. Ahora vamos al versículo 13. Dice el versículo 13, y está hablando de los intrusos, que estos son olas furiosas del mar y todos estos ejemplos. Dice al final, estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido conservada, el mismo verbo, tereo, conservada, pondrá reservada a lo mejor en tu Biblia, para siempre. Así que aquí tenemos que los ángeles no se guardan para Dios y por lo tanto Dios los guarda para juicio. Los intrusos no se guardan para Jesús, ¿os acordáis que niegan del señorío de Jesucristo y tratan libertinaje? No se conservan para Dios, en el amor de Dios, y por lo tanto Dios los conserva para las tinieblas. Así que acción de Dios, acción de los ángeles y acción de los intrusos. Ahora fijaos que llega al último versículo y lo que les dice a los amados es vosotros tenéis que conservaos en el amor de Dios. Y este amor de Dios, en este que se tienen que conservar, que ahora vamos a ver qué significa, es algo que ellos han de hacer. Y si al mismo tiempo que ellos se conservan en el amor de Dios, Dios los conserva, los guarda para Jesucristo. ¿Os fijáis el contraste entre los malos ejemplos, la condenación segura de los que se rebelan contra Dios y cómo Dios va a guardar a aquellos que temen al Señor y se conservan en el Señor? Los que se conservan en el amor de Dios, aquellos que viven en la esfera del amor de Dios, andando en que Dios les ama en Jesucristo y que lo ha demostrado en la cruz del Calvario, enviando a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, y que ese amor derramado hace 2000 años es el amor en el que vive el creyente. Ahí es donde se tienen que conservar, en el amor de Dios hacia ellos, y Dios los guarda para este que ha muerto por ellos. Dos contrastes enormes. Las consecuencias de no vivir en Dios, de no someterse al señorío de Jesucristo, que es algo absolutamente incoherente a la luz del Evangelio, porque es una maravilla conservarse para Dios, es algo glorioso vivir en el amor de Dios. ¿Quién no quiere vivir bajo el amor de un Dios que se entrega por Él, que sufre por Él, que se da por Él y que los guarda para un final absolutamente maravilloso? Así que este es el contraste. Mira, tenéis la opción de seguir estas doctrinas, de seguir estos ejemplos y decir que el Evangelio no vale mucho,
que Jesús va a salvar a todos al final, que no importa mucho lo que hagas con tu vida, que el juicio, pues Dios no es tan malo y al final pues no va a haber juicio y no va a haber castigo y no va a haber nada porque, bueno, pues Dios ama a todo el mundo y lo que hay que hacer en esta vida, pues bueno, es intentar vivir y vivir como uno quiera y ya está. Y todo este mensaje destructivo corrompe a la Iglesia y la aleja de su verdadero propósito, que es vivir para la gloria de Dios, enamorados de Dios, esperando su misericordia final. ¿Qué contraste más grande? Una condena segura si opto por vivir lejos de Dios, negando su gracia, y un mensaje de gracia y de amor. Si os fijáis, Judas ha tenido que dedicar muchos versículos a explicar claramente qué son los intrusos, cómo están viviendo y cómo debemos rechazar enérgicamente ese tipo de vida. ¿Por qué ha tenido que hacer todo esto? Porque ahora se siente en condiciones, se siente con la confianza de que cuando va a dirigirles estas palabras le van a entender bien y no le van a malinterpretar. Porque también los intrusos hablaban el mismo lenguaje. Hablaban de justicia, hablaban de juicio, hablaban de gracia, pero hablando el mismo lenguaje no estaban diciendo lo mismo. Querían decir cosas distintas. Por eso Judas dedica tanto tiempo en la carta a explicar claramente qué no es estar bajo el señorío de Cristo, vivir para Dios y ser siervo de Dios. Pensemos en un ejemplo que tenemos en el día de hoy. Si hablamos de la justificación, por ejemplo, una doctrina bíblica, para nosotros los protestantes, los que venimos de la Reforma, justificación significa que somos salvos por la fe exclusivamente por la gracia de Dios. No hemos hecho nada para merecerlo, simplemente Dios nos salva porque ha elegido amarnos, porque ha elegido salvarnos y punto. Nada más, no aportamos nada a la salvación de Dios. Es por gracia. Pero si decimos justificación y lo hablamos, por ejemplo, con alguien que pertenece a la doctrina de la Iglesia Católica Romana, justificación va a usar la misma palabra y vamos a decir, estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, justificación para ellos significa, según el Concilio de Trento, que ayudamos a Dios, cooperamos con Dios para, con su gracia, alcanzar la salvación. La salvación es de dos: de Dios y del hombre que coopera con Él. Y esto es la comprensión de justificación. No tiene nada que ver, son antagónicas, pero es la misma palabra. Y a veces puede producir confusión. Por eso Judas ha estado explicando y denunciando lo que estaban viviendo o cómo estaban viviendo los intrusos. Y el gran contraste entre servir a Dios, conservarse en el amor de Dios y no hacerlo y rebelarse. Ahora, hemos explicado y dedicado tiempo a explicar la palabra conservaos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia en este texto? Ahora, ¿qué significa el amor de Dios? Bueno, el amor de Dios puede significar dos cosas. Puede significar el amor que Dios nos da, el amor que Dios derrama sobre nosotros, que es el significado que tiene en el versículo 1, ¿vale? Cuando dice amados en Dios Padre. Déjame decirte que si tienes Reina Valera y pones santificados, esa palabra solo aparece en manuscritos más antiguos, no tan fiables, y todas las versiones en la actualidad y los comentaristas y eruditos entienden que la palabra adecuada es amados y no santificados, ¿vale? Los mejores manuscritos están esta palabra de amados en Dios Padre. Así que es el amor de Dios que derrama la esfera del amor de Dios. Puede significar el amor de Dios también el amor que nosotros profesamos a Dios en base a lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, ¿qué significa el texto? Significa que hemos de conservarnos en la esfera del amor de Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros, o significa que hemos de conservarnos en nuestro amor por Dios. Bueno, creo que la primera opción. Por el contexto, por lo que dice el versículo 1, ¿vale? De la obra de Dios en nosotros, del amor de Dios en nosotros, conservarnos en el amor de Dios significa que hemos de guardar nuestras vidas pensando y
reflexionando, trayendo a nuestra realidad de manera constante que Dios nos ama en Jesucristo. Que Dios nos ama de tal forma en Jesucristo que hemos obtenido el perdón de los pecados, que somos suyos para siempre. Y conservarse en el amor de Dios nos va a hacer andar y vivir para Él de manera completa y entregada. Esto es lo que dice Primera de Juan. Vale, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice: nosotros amamos porque Él nos amó primero. Así que el amor que Dios nos profesa y la consecuencia de que nosotros en base a ese amor le amamos a Él están interconectados, están muy relacionados, pero entendemos que ese amor que tenemos por Él es generado cada vez que comprendemos, cada vez que meditamos en lo mucho que Dios nos ama. Y cuando vemos el amor de Dios sobre nuestra vida, cómo ha enviado a su Hijo Jesucristo por nosotros, cuando nosotros éramos rebeldes y somos rebeldes y vez tras vez nos rebelamos contra Dios, pecamos, le ofendemos, y sin embargo sigue estando de manera vigente y permanente y constante el amor de Dios en la cruz del Calvario. Entonces nos humilla, nos rendimos a Él y produce en nosotros amor verdadero, genuino por este Dios. ¿Qué Dios hay como el nuestro, hermanos? Que ha dado su vida encarnándose en Jesucristo y muriendo en la cruz por nosotros. Busquemos algo semejante en toda la tierra, en toda la humanidad. ¿Qué Dios hay como el nuestro? Que nos ama hasta tal punto de derramar aquello que más quiere, su propio Hijo en la cruz del Calvario, por nosotros. Hermanos, ese es el amor de Dios. Y ese es el amor en que debemos conservarnos. Esta verdad es la que debemos mantener, que debemos proteger, que debemos luchar. Porque no hay nada que transforme las vidas como el amor de Dios por nosotros en la persona de Jesús. Y esto va a producir en nosotros amor por Él. Un amor profundo que se va a manifestar en que guardamos los mandamientos y lo hacemos porque le amamos, no porque debemos conseguir algo de Dios. Así que esta es la gran exhortación. Hermanos, no hay nada más importante que conservarse en lo mucho que Dios nos ama. En la muerte de Jesucristo en la cruz, en mi lugar. Y esto es lo más importante. Este es el lugar de la bendición. Es el lugar donde tu vida va a ser bendecida vez tras vez, a pesar de lo que puedas estar viviendo, a pesar de las dificultades que encuentres. Este es el lugar de bendición. Ahora, ¿cómo lo hacemos, hermanos? ¿Cómo podemos, de manera fehaciente, vivir en este amor? ¿Cómo nos conservamos? Bueno, Judas, a la luz de todo lo que están viviendo, a la luz de las luchas que están teniendo, les dice tres cosas. En primer lugar, les habla de que han de ser edificados en su santísima fe. Edificándoos en vuestra santísima fe. A diferencia de los intrusos que se dedican a quitar el fundamento del Evangelio para servirse a sí mismos, los creyentes viven bajo el señorío de Cristo y lo que hacen es edificarse unos a otros. El pronombre reflexivo de edificándoos tiene la capacidad o la amplitud de significar la necesidad de edificarme yo mismo. Como veíamos el pasado domingo, yo tengo la responsabilidad de edificar mi vida en la Santísima Fe. Es mi responsabilidad conocer la doctrina, conocer a Jesús, conocer este Evangelio y vivir cada día y esforzarme cada día para vivir como Dios quiere. Pero también significa una idea corporativa. Nos edificamos unos a otros. Nos fortalecemos unos a otros. Nos consolamos unos a otros. Nos hablamos de Jesús unos a otros. También es una idea corporativa de que el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, sigue creciendo y hay una responsabilidad mutua de usar los dones de Dios para seguir creciendo como pueblo de Dios bajo el señorío de Jesucristo.
Dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etcétera, etcétera. Una serie de virtudes que es nuestra responsabilidad individual tomarlas y seguirlas y edificarnos. Y dice 1 de Pedro 2:5, también vosotros como piedras vivas sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que encontramos en las dos epístolas de Pedro, las epístolas generales, que hay una responsabilidad individual como creyentes, hay una responsabilidad como cuerpo de Cristo de edificarnos unos a otros. Y esto es lo que está haciendo referencia a Judas. Hermanos, tenéis que edificaros unos a otros. ¿Y cómo lo hacemos? En vuestra santísima fe. Muy bien, ¿de qué fe está hablando? Bueno, está hablando de la fe, del conocimiento del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿En qué consiste? Las doctrinas básicas de la fe. Lo mismo que decía en el versículo 3, contendiendo ardientemente por la fe dada una vez para siempre a los santos. El conjunto de verdades que hay que conocer, que hay que defender, porque en ellos hay salvación. Es la doctrina central. Hay un Dios en los cielos, hay un Dios que ha creado todo lo que vemos, hay un Dios que me ha creado a mí, hay un Dios que nos ama. Nosotros, como seres humanos, nos hemos rebelado y vivimos de espaldas a Dios. Y la única manera de reconciliar estas dos verdades es por medio de la cruz del Calvario, es por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, en mi lugar. Ahora todas esas ofensas, toda esa rebelión mía, que merecen el juicio de Dios, ha caído sobre Jesucristo. Y por lo tanto ya está pagado. Y por lo tanto soy libre. Y por lo tanto puedo andar con Dios porque soy revestido de la justicia de Cristo. Estas verdades, la resurrección de Jesucristo, la segunda venida, estas son las verdades centrales, básicas que hemos recibido. Y hemos de luchar por ellas. Y hemos de edificarnos unos a otros. Hermanos, esto no es todo lo que hay en el cristianismo. Esperamos algo mejor. Esperamos un cumplimiento final. Esperamos una venida del Rey Mesías. Estas cosas son las que debemos hablar y abundar en ellas y animarnos, porque el mundo es difícil. Porque la sociedad en la que estamos no ama estas doctrinas, no ama a Jesús, no ama a Dios. Y constantemente nos desafía para que abandonemos la fe y vivamos de otra manera, de espaldas a Dios. Así que esta es la fe, pero esta fe es santísima. ¿Por qué es santísima? Porque procede de un Dios santo, de un Dios único, de un Dios que no hay nada ni nadie como Él. Dios es santo, apartado de todo. Es santísima por el contenido que tiene, porque es la verdad de Dios, y es santísima por el resultado, por lo que produce en los creyentes. Produce salvación, produce santidad, produce que tú y yo nos acerquemos al Dios santo. Esta es la santísima fe que hay que vivir. ¿Qué puede haber más importante, hermanos, que esto que hemos recibido de parte de Dios? Vivir por ello, creerlo y luchar y dar la vida, si es necesario, por ello. Ahora, otra de las cosas que hay que hacer es orar en el Espíritu Santo. Para mantenernos en el amor de Dios debemos estar orando en el Espíritu Santo. Lo que está diciendo Judas, si os dais cuenta, no es nada novedoso. Edificarse en la Santísima Fe es, o una de las maneras en las que lo hacemos, es a través de la lectura de la palabra y de la exposición y el estudio de la Biblia. Ahora habla de orar. Así que cosas muy básicas parece que está diciendo, ¿no? Hay que leer la Biblia y hay que orar. Sin embargo, no dice eso. Porque muchos pueden leer la Biblia y orar. Y hay muchos que leen la Biblia y no son creyentes. E incluso conocen la Biblia mejor que nosotros. Y hay muchos que oran y no conocen a Dios. Por eso no simplemente dice hay que hacer cosas, sino se está fijando en el resultado que produce edificación personal y mutua, y ahora en la condición en que hay que hacerlo, orando en el Espíritu Santo.
incluso los creyentes podemos hacer estas cosas, leer la Biblia y orar, y verdaderamente no estar prestando atención. ¿Quién de nosotros no ha leído la Biblia simplemente porque tocaba, pensando en otra cosa, y no sacando ningún provecho de leer la Biblia? ¿O quién no ha orado y al rato se ha dado cuenta de que está pensando en otra cosa, en el partido de fútbol, en la compra o en lo que sea, y ni siquiera te has dado cuenta, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no les suceden estas cosas? Ahora, lo que Judas está diciendo es que hay un actuar de esa manera que produce bendición, que produce edificación, que produce crecimiento y que nos ayuda a conservarnos en el amor de Dios. Y habla de la oración en el Espíritu Santo. ¿Qué es la oración en el Espíritu Santo? Muy bien. La oración en el Espíritu Santo tiene dos matices o dos sentidos. Vamos a ver el primero, que es uno más restrictivo. Rápidamente, muchas veces los comentaristas en este punto empiezan a decir que orar en el Espíritu Santo no es orar en lenguas. Y esto lo hacen porque hay muchos abusos en incluso confesiones de fe que dicen que la única manera de expresar verdaderamente que tienes el Espíritu Santo es orar en lenguas, que es un error. Y además hay también en determinados círculos se crean dos tipos de creyentes, los que oran en lenguas y los que no, y además muchas veces los que oran en lenguas fuerzan a los otros y atacan la fe de los otros porque no oran en lenguas. Ahora, por estos abusos, pues muchos comentaristas rápidamente dicen que esto no tiene nada que ver con el orar en lenguas. Pero no creo que sea del todo así. Creo que hay que dar margen a esta interpretación. ¿Por qué? Porque hemos dicho, o Judas ha dicho en el versículo 8, que los intrusos son soñadores. Son personas que reciben sueños, seguramente en sueños estáticos, metafísicos, ¿no? Situaciones de que producen éxtasis, y supuestamente reciben revelación especial y tienen la autoridad para decir, no, mira, esto que han dicho los líderes de la iglesia o los ancianos o esto que dice la Biblia no significa esto, porque yo he tenido esta revelación y significa esto otro, ¿no? Entonces es muy probable que esto sea lo que hay detrás, por eso te están ganando esta importancia dentro de la iglesia, por esas supuestas revelaciones del Espíritu que reciben, y por lo tanto la conclusión es que está diciendo, no, fijaos lo que dice en el versículo 19, estos no tienen el Espíritu, porque el Espíritu se manifiesta creando paz y no creando división, no por este tipo de manifestaciones, sino que el Espíritu, uno tiene el Espíritu cuando vive en el vínculo de la paz, como veíamos en otro sitio, y no manifestando divisiones. Ahora es posible que esté diciendo que no, el orar en el Espíritu es un don de Dios, es un Dios que Dios da para la Iglesia y que se puede usar bien para la gloria de Dios. Ahora, este es un sentido posible del texto y que yo creo que se debe incluir. Pero ¿qué significa orar en espíritu para todos los demás que no oramos en lenguas? Porque bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 12:30, ¿acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Por lo tanto, orar en el espíritu tiene que significar algo más que este hecho puntual. Esto lo incluye, pero es un hecho o una manifestación de orar en el espíritu, podríamos decir. ¿Qué significa orar en el espíritu? Ahora, ¿cuál era el resultado, aparte de la división, de estas supuestas manifestaciones del espíritu de estos intrusos? La soberbia, la arrogancia, el hablar con desdén, e incluso dice el versículo 15 de decir cosas impías contra Jesús. Así que esto es lo que produce este tipo de experiencias. Ahora, orar en el espíritu es precisamente todo lo contrario de la arrogancia. Cuando uno ora en el espíritu, está orando, sometiéndose al Dios de gloria, reconociendo el señorío de Jesucristo sobre su vida y, por lo tanto, en humildad y en consonancia con el Espíritu Santo, ora suplicando por su vida. Y se acerca a un Dios que es todopoderoso, conociendo que uno mismo no puede hacer nada de provecho en Dios en esta vida, si no es con su ayuda, con sus fuerzas y con su poder. Así que la verdadera oración es todo lo contrario de la arrogancia.
Y esa oración en el Espíritu Santo es común a todos los creyentes. Nos conservamos en el amor de Dios, hermanos, cuando oramos en el Espíritu Santo. Y esto significa cuando somos humildes y sometidos a Él, cuando vivimos en dependencia y buscamos todos los días su gracia para la ayuda oportuna, para el socorro oportuno. Cuando caemos de rodillas delante de Dios, temblorosos, impotentes, pero Dios nos fortalece y nos levanta, poderosos, fortalecidos y animados en Cristo Jesús. La oración en el Espíritu, según el apóstol Pablo, tiene varias características. Rápidamente, nos guía en la vida cristiana, Romanos 8:14. Debido a nuestra ceguera espiritual, el Espíritu Santo nos guía y una de las maneras es la oración. Testifica de que somos hijos de Dios, Romanos 8:16. Contra todo argumento y contra toda mala conciencia que tenemos, cuando estamos desanimados pensando que Dios ya no nos ama, que hemos hecho el pecado imperdonable, entonces el Espíritu Santo, cuando estamos siendo humildes y buscando el rostro de Dios, testifica en nuestro corazón que somos hijos de Dios, que somos suyos para siempre y que nada nos va a apartar de la mano de Jesucristo. Pone preocupaciones legítimas por creyentes, por no creyentes, por la Iglesia, por gobiernos, y nos lleva a la intercesión. La oración en el Espíritu es la que abunda en la intercesión, en la que se pone en lugar del otro y clama a Dios por el otro. Romanos 8:26, produce en nosotros el carácter de Cristo. Gálatas 5:22 y 23. Estos son algunos ejemplos de lo que significa orar en el Espíritu, pero básicamente es orar sometidos a Dios y a su gracia. Déjame preguntarte algo. ¿De qué manera buscas la voluntad de Dios en tu vida? Cuando tienes un problema, y me imagino que tendrás varios, si eres como yo, tendrás dudas sobre cómo seguir a Dios en distintas circunstancias. ¿Qué usas? ¿Qué haces para conocer la voluntad de Dios? Para mí no hay nada mejor que ponerme a leer las Escrituras y en oración buscar el rostro de Dios. Y en más de una ocasión la gracia de Dios viene y consuela mi alma, me da tranquilidad y me da convicción sobre algún asunto. ¿Es esta tu experiencia, hermano? Porque este es el medio principal donde Dios se comunica a los creyentes, no es el único. Predicaciones, amigos, circunstancias, etc. Pero es el principal. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando tenemos dudas, cuando sufrimos? ¿Cómo buscamos la voz de Dios en nuestro corazón? Corriendo a su palabra y humillándonos en oración. De esta manera nos conservamos en el amor de Dios. Y por último, esperando la misericordia de Jesucristo. Como hemos dicho, los intrusos relativizan la venida de Jesús, porque va a venir en juicio, pero un juicio que no es muy severo. Y que al final de cuentas todos vamos a estar siendo salvos, todos nos va a amar, no importa mucho, porque Dios es amor, es una especie de Papá Noel y al final pues nos va a perdonar a todos, es muy bondadoso y qué más da como uno viva. Sin embargo, esta no es la expectativa que tenemos como creyentes. Veíamos la importancia del juicio y de que todos vamos a pasar por el juicio. Pero nuestra esperanza en ese juicio es recibir la misericordia de Dios. Y esperamos ansiosamente, esperamos con ganas la revelación de Jesucristo. Porque no nos resignamos. No decimos, bueno, esto es lo que hay que soportar la vida cristiana, nos ha tocado esto y ya está. Sino que esperamos activamente que Dios venga. Va a haber un día, hermanos, que Cristo se va a revelar y va a traer consigo misericordia permanente, eterna, vida eterna para todos nosotros. Y es algo tan maravilloso, tan esperado, que lo hacemos con enormes ganas. Señor Jesús, ven pronto. Porque la realidad que vas a traer es tan increíble que va a superar todo lo que conocemos. Hermano, piensa en el momento de mayor gozo de tu vida. Quizás en el momento de tu conversión o en otro momento. O suma todos los momentos de gozo de tu vida. De alegría, de ánimo. En Dios, con la familia, con los amigos, con lo que sea. Súmalos todos.
Y aún así no podrás comparar al momento de contemplar la grandeza y la gloria de Jesucristo cara a cara. Al momento en que por fin la justicia de Dios sea revelada y tú y yo seamos vindicados y rescatados para Él. Algo que no vamos a querer nunca que cese. Y vamos a poder decir que nunca va a cesar, porque es algo que es eterno. Pero esta espera implica que el momento presente viene acompañado de dificultades como las que están viviendo. Que este momento presente es temporal, es difícil y que vamos a vivir muchas dificultades, muchos momentos de angustia, muchos momentos en los que nos va a hacer anhelar una justicia mayor, en los que vamos a decir por qué las cosas no se hacen mejor, con más elegancia, por qué las cosas no son más fáciles. Y la respuesta solo la tiene Jesús y no la tenemos nosotros. Pero mientras vivimos esta realidad, que todo creyente, que todos nosotros vamos a pasar pruebas mayores o menores, pero a lo largo de nuestra vida dificultades. Van a hacer que miremos con más ganas la venida de Jesús. Y cuando veamos nuestras dificultades, acordámonos que Jesús está viniendo, que Jesús viene con su gracia y con su amor. Y que esto es temporal, hermanos. Y como es temporal, con más firmeza nos vamos a levantar y vamos a decir, Señor Jesús, voy a vivir para ti. Señor Jesús, estoy aquí con mis dificultades, en medio de mis problemas, sin saber lo que me va a pasar, porque mi vida está en tus manos, pero aún así vivo para ti. Y esta vida que vivo en la carne, la vivo en la fe en aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Porque esto va a pasar y un tiempo de gracia y gozo sin igual está reservado para nosotros por aquel que no miente y que no cambia. Muy bien, llegamos al final. De esta manera nos edificamos unos a otros, esperando la misericordia de Jesucristo, hablándonos de la venida, hablándonos de las doctrinas, orando juntos en el Espíritu Santo, orando en casa, individualmente, por la calle, en el Espíritu Santo. Pero ahora viene la gran pregunta, bueno, ¿y qué hacemos con los intrusos? Ahora, si volvemos a nuestro papel, aquí surge una pregunta. ¿En estos dos versículos hay 3 grupos o hay un grupo? ¿Vale? Porque dice nuestro texto y todas las traducciones dicen así: tened misericordia de algunos que dudan, un grupo; a otros salvad arrebatándolos del fuego, segundo grupo; y a otros, tercer grupo, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Es decir, 3 tipos de personas que es posible que saliesen de toda esta situación, de todas estas doctrinas: los que dudaban, los que ya estaban, que había que arrebatarlos del fuego porque se estaban perdiendo, y de aquellos que había que andar con temor porque le muestras misericordia pero no va a ser salvo. Ahora, sin embargo, es un poco extraño que Judas hable de estos 3 grupos cuando hemos estado diciendo que en toda la epístola solo hay 2 grupos: amados e intrusos, amados e intrusos, amados e intrusos, y todo el rato contraste entre amados e intrusos. Y ahora aparecen estos 3 grupos y es un poco extraño. Como he dicho, la interpretación más común, tradicional, nos habla de que se refiere a estos 3 grupos. Y esta interpretación es lógica, es razonable, es teológicamente correcta y es perfectamente posible. Sin embargo, entiendo que, y yo y otros, que no hace justicia al texto y a la lógica de lo que está diciendo. Podemos entender que hay un solo grupo y que todo esto que está diciendo lo está hablando de simplemente los intrusos. Y ahora veremos por qué. Y esto se basa en 2 maneras de interpretar 2 palabras. La primera, si tenéis ahí el número 1 que pone diacrino, esta palabra se traduce por dudar o por discutir. ¿Vale? Tenemos versículo 22, misericordia de algunos que dudan. ¿Vale? Y aquí se ha traducido por esto y es posible. Sin embargo, la misma palabra, diacrino, se traduce en el versículo 9 como disputaba.
Dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Disputaba, contendía, peleaba, ¿no? Esta es la misma palabra y se puede traducir en este lugar también de la misma manera. Tened misericordia de algunos que discuten, que batallan, que pelean, que generan controversias, pleitos, que están luchando de manera negativa en la iglesia. La segunda razón es que el pronombre que se usa a otros, ous en griego, puede usarse de manera distributiva, es decir, este grupo es uno, hay luego este otro grupo y luego hay otro este grupo, pero también se usa en el griego de manera secuencial. ¿Qué significa? Este grupo hace esto, el mismo grupo hace lo otro y el mismo grupo hace lo otro. ¿Sí? Y podríamos leer este texto y tener misericordia de los que discuten, de los que hay que arrebatar del fuego y de los que hay que tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Es decir, son los mismos. Los que discuten, los que hay que arrebatar del fuego y los que hay que tener misericordia de ellos, pero con límites, son el mismo grupo. Y esto es lo que entiendo que está diciendo. Estos dos versículos está hablando de los intrusos. Porque la gran pregunta que surge es, ¿están tan condenados? Judas ha hablado tan claramente acerca de ellos y las Escrituras dejan tan claramente que estas personas solo van a recibir la condenación, a no ser que se arrepientan, que si tú eres como yo leyendo el texto, ya has mandado al infierno 3 o 4 veces a todas estas personas y los has condenado. Son reprobables, están haciendo daño y por lo tanto merecen toda la condenación. Pero Judas dice, cuidado, tenéis que mostrar misericordia a los intrusos. Hay que apartarse, hay que denunciarlos, hay que señalar lo que es erróneo, por supuesto, pero ojo, no olvidéis la misericordia que Cristo ha tenido con vosotros. Tenéis que tratarlos con misericordia, por si acaso, como dice el apóstol Pablo, Dios les conceda aún el arrepentimiento para la vida. Por eso hay que tener misericordia de los que pelean, de los que discuten, porque el pecado en ellos y Satanás en ellos está obrando para destruir la iglesia. Pero necesitan ser salvos aún, necesitan la gracia de Dios y hay que tratarlos con misericordia. Hay que arrebatarlos del fuego porque se queman, porque el infierno se está abriendo a sus pies, porque tienen asegurado el juicio de Dios a no ser que se arrepientan. Por lo tanto, hay que tratarlos con misericordia. Y hay que tratarlos con misericordia, pero con temor. Que no nos pasemos. Misericordia no significa aprobación de su conducta. Y está diciendo, cuidado. Misericordia como Cristo, pero límites. Las cosas en su lugar, para que vosotros mismos no seáis manchados por su conducta, que es lo que significa la ropa contaminada de la carne. Aborrecer su obra, pero tened misericordia de ellos. Este es el mensaje de Judas. Ser benevolentes incluso con aquellos que están haciendo daño. Porque de esta manera están siendo igual que Jesucristo. Así que este es el gran mensaje que Judas tiene para esta comunidad o comunidades. Por favor, hermanos, conservaos en el amor de Dios, volver a las doctrinas, volver a la vida en Dios, volver a la vida humilde en el Señor, volver a esperar con ganas a Cristo Jesús, porque no hay otra manera de vivir en esta vida, sino deseando a Cristo y su venida. Y tratar con misericordia y firmeza, pero con misericordia, a aquellos que están aborreciendo, haciendo daño y viviendo para sí mismos. Hermanos, hagamos lo mismo. Que tú y yo vivamos en comunión los unos con los otros, edificándonos en la santísima fe, esperando a Jesucristo, porque viene y viene pronto, y siendo capaces de discernir el error, denunciarlo, proteger el Evangelio, pero al hacerlo no nos llevemos a aquellos que aún en Cristo Jesús pueden tener la oportunidad de volver al Evangelio. Señor Jesucristo, te damos las gracias por tu palabra.
y te damos las gracias por este Evangelio precioso. Venimos ante ti pidiéndote y suplicándote que nos ayudes a vivir conservándonos en tu amor, en este maravilloso amor que tú has tenido por cada uno de nosotros. Que día tras día lo recordemos y vivamos en Él y para gloria de Jesucristo. Que nos ayudes a ser misericordiosos con los que dudan, con los que discuten, incluso con los que nos hacen daño, pero que nos ayudes a poner límites y a preservar lo que es bueno y justo delante de ti. Señor, que tu bendición y tu misericordia nos aviven, nos renueven y nos hagan andar delante de ti, esperando tu venida. En el nombre de Jesús. Amén.